Andrés, ¿cómo vamos? Bienvenidos a todos ustedes. Andrés, un gusto estar una vez más aquí con usted en Entre Líneas Podcast. Comienza este podcast, un podcast en decadencia, un podcast irregular. Un podcast que está un poco desaparecido, duramos como 2 semanas de vacaciones, muy bien. Sí, lo merecíamos. Y la gente también decía, pero volvemos el día de hoy volvemos con un tema bastante interesante y que aparte de todo eso es muy importante para estas fechas, puesto que se acercan las elecciones a los consejos municipales de juventudes. Y hoy tenemos como dirían en el bajo mundo, en la zona, un perro viejo en ese tema. Hoy estamos con un invitado, hoy estamos con Óscar Zavala. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, ha trabajado ya en procesos sociales, comunitarios, pero específicamente con juventudes. Se conoce ese tema de pe a pa. Óscar, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Bueno, en total decadencia este podcast invitándome a mí. Sí, ya, vamos a Zavala ya. Sí, ya si uno ya lo invitan a uno ya es porque están buscando rascar algo. Muy contento y muy feliz de acompañarlos a ustedes, muy feliz de lo que han logrado. Me parece que esas producciones audiovisuales y el hecho de que ustedes dos se hayan unido es como el dicho, se juntan los que saben, y hoy pues es una forma alternativa de poder contar historias de región, de poder contar procesos y prácticas y pues muy contento aquí al servicio de ustedes para estar aquí en el paredón. Oiga, ¿qué está haciendo Óscar Zavala estos días? ¿Cómo ha visto todo ese tema de elecciones? Bueno, ¿qué estuvimos haciendo? El colectivo pues tiene una apuesta importante de expansionismo territorial, de llegar a los territorios consolidando este proceso. Estuvimos estos últimos meses en correrías en diferentes municipios, específicamente pues en Espinal y en Venadillo, hemos inscrito listas allá, y pues esta semana también tendremos la posibilidad de escribirla en la despensa agrícola de Colombia, en Cajamarca, y pues por supuesto aquí en Ibagué. Estuvimos en todo ese proceso que pues ha sido también nuevo para muchos jóvenes todavía no habían entendido cómo es que se inscribe una lista, que es una práctica organizativa, y pues le hemos apostado a un proceso de, como su nombre lo indica, de proceso que dure en el tiempo y que pues pueda consolidar esos principios que hemos manejado como colectivo. Óscar, usted ahí nos está hablando de una práctica, de una fundación, de una organización, pero bueno, iniciemos como quien dice, desde el comienzo. ¿Quién es Óscar Zavala? ¿Cuál es esa organización? ¿Cuál es esa fundación? Para la gente que no lo conoce, cuéntenos un poquito sobre todo eso. Bueno, Óscar Zavala es un bohemio. Yo considero que me considero bohemio muchas veces porque yo soy un enamorado empedernido en los procesos. A un punto de que se me olvida que hay muchas cosas que son también importantes en la vida. Yo soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo de mi querida alma mater, la Universidad de Ibagué. Fui representante de los estudiantes en una época bien abrupta, que fue la época de la pandemia, donde aparte de enfrentarnos a los poderes hegemónicos de la universidad, también teníamos que enfrentarnos a un virus que nos tenía encerrados en la casa y a las consecuencias de, por ejemplo, muchos jóvenes estar encerrados, de no estar con sus familias y de lo demás. En el 2021 con un grupo de compañeros creamos algo que se llama Creer y Merecer, que era una apuesta que quería apuntarle a los consejos municipales de juventudes, y ahí pues tuvimos la oportunidad de llegar al consejo municipal, en donde pues prácticamente le debo la vida al subsistema de participación en cuanto a lo profesional. Tuve el primer año el gusto de ser presidente del Consejo de Juventudes, en un año bien interesante, en un año en el cual pues nos dio paso para que en el año siguiente tuviéramos la oportunidad de ser consejeros departamentales, representar a Ibagué en el departamento y después representar al Tolima a nivel nacional en el Consejo Nacional de Juventudes. Y luego eso pues se dieron importantes logros que pues ya a lo largo del podcast lo hablaremos. Me gusta mucho la investigación, me gusta mucho el fútbol y pues también me gusta mucho esos proyectos que a veces parecen imposibles y que a lo largo del tiempo pues se pueden lograr y se pueden materializar. Oiga, Óscar, que a propósito de eso de ser consejero municipal de juventudes, ¿qué significa hoy ser consejero municipal en Colombia? ¿Qué incidencia tiene? Y también desde su experiencia acá en el contexto municipal. Bueno, ¿qué significa ser consejero? Un reto.
Cualquier cargo de elección popular evoca una responsabilidad frente a quien representa y frente a uno mismo, como va a generar los resultados que a veces pueden ser incipientes, otras veces pueden ser importantes. Yo a veces no quiero entrar en esos falsos dilemas de que o es malo o es bueno, pero en el Consejo de Juventudes o uno es malo o uno es bueno, lastimosamente, por las alternativas que uno les da muchas veces los poderes hegemónicos y la institucionalidad. Ser consejero de Juventudes también evoca que uno como joven esté a la altura de un proceso que relativamente es nuevo, que relativamente nace hace muy poco, que hace 4 años se dan las plenas garantías, y es que la registraduría se encargue de hacer las elecciones, pero también que se le abran las puertas de la institucionalidad para hacer muchos temas. Pero también es un proceso en el cual uno combate contra muchas cosas y muchos procesos. Hoy los jóvenes, lastimosamente, pues son cargamaletas de muchos poderes hegemónicos aquí en el Tolima y en muchas partes. Y que hayan jóvenes que crean en la independencia, que hayan jóvenes que crean en los procesos de manera diferente, sin tener que depender, pues obviamente incomoda a muchas personas en el departamento del Tolima. Yo obviamente pues respeto mucho las opiniones de personas que creen que en el Consejo de Juventudes no pasa nada, pero pues me parecen comentarios desafortunados. Hoy el Consejo de Juventudes es la muestra clara y precisa de que se puede generar transformaciones reales, no solamente en su comunidad, sino a nivel nacional. Y pues a lo largo del podcast vamos a contar, porque aquí hay que hablar es con datos, y son los datos los que respaldan, decía Cristiano Ronaldo. Esa referencia. Van a ver así, académicas. Van a ver varias referencias así. Oscar, bueno, ya nos habló un poquito como en general de qué son los consejeros de juventudes, y hablemos ahora tal vez un poco más del panorama local. ¿Cómo ve ese panorama actual de cara a las próximas elecciones del Consejo Municipal de Juventudes? ¿Cómo está el tema de los partidos, las listas? ¿Quién cree que va a tener más curules? Bueno, cuéntenos a ver qué chisme armamos hoy. Bueno, vamos a tirar el chisme acá. No mentiras, esto positivo. Yo lo veo positivo. Yo quería darles un dato a ustedes en primicia aquí. Me lo acabaron de confirmar la Procuraduría General de la Nación. Y es que Ibagué es la primera ciudad sin ser distrito con más listas independientes inscritas en Colombia. Es decir, solamente nos ganan distritos como Bogotá, Barranquilla y Medellín. De resto, los que somos municipios como Ibagué somos el municipio con más listas inscritas, 25. Adicionalmente, el departamento del Tolima es el cuarto departamento con más listas independientes inscritas, 167. Y eso porque es importante resaltarlo, porque este proceso, pues si nosotros evocamos la independencia, pues donde más debe haber participación es en las listas independientes. Y yo contarles que faltando una semana para la inscripción, Ibagué tenía solamente 4 listas inscritas y el departamento del Tolima tenía solamente 12. O sea, íbamos a estar por debajo de Guainía, de Amazonía, sin desmeritar. Un saludo a mis amigos de Guainía y Amazonía, que los quiero y los amo. Pero pues obviamente iba a ser una cifra desalentadora, y fue producto a que curiosamente fuimos a la inauguración del Festival Folclórico. Nos invitaron a nosotros como consejeros, y yo les comentaba a la directora y al secretario, yo les decía, pues para ir a pasear, pues yo paseo. Vamos, si es en la noche la inauguración, hagamos una agenda a nivel nacional y movámonos allá. Yo gracias a Dios pues hice unas buenas gestiones, que me quedé con buenos contactos y puedo conseguir las reuniones para que ustedes solventen muchas dudas. Y pues como que le copió la idea. A algunos consejeros no les gustó porque algunos consejeros querían ir a pasear, pero pues otros sí fueron a hacer la tarea como era. Tuvimos una reunión con Ministerio del Interior, con Asocapitales y con la Procuraduría General de la Nación, y eso dio paso a que después, desde el comité organizador de las elecciones al Consejo de Juventudes, se lograra algo muy importante, y fue convocar a todos los jóvenes en vacaciones para que ahí mismo pudieran escribir sus listas independientes. Eso dio paso a que en ese mismo día se escribieran aproximadamente 12 listas independientes, a 3 días de las elecciones. Entonces 12 más 4 ya habían 16, y en los últimos días se escribieron otras listas más en el proceso en cuestión, que dio un total de 25. Ahora, pues hay algo muy importante que lo vamos a destacar, y que vuelvo y digo, es una primicia que ningún otro medio, ningún otro podcast lo tiene, y es que Ibagué es la ciudad que innovó con algo que se llama la firmatón. La firmatón es un proceso en el cual todas las entidades de registraduría, personería, alcaldía se unen en el comité organizador que la ley lo establece,
para que se le dé la garantía a las listas independientes de poder entrar a los colegios y recolectar las firmas. Eso nosotros en el 2021 no teníamos, o sea, a nosotros nos tocaba ir parque a parque y eso es complicado, o sea, es un tema que no es fácil al joven convencerlo en participar en política, pero pues que se le dé esa garantía, pues nos da la posibilidad de que ellos puedan completar todos los apoyos, que son mínimo 500, pero pues obviamente uno necesita más de 500 en el proceso. Eso es algo que no se está haciendo en ningún otro departamento, en ningún otro municipio, que es Ibagué el que innovó en el proceso, que fue iniciativa de la registraduría, pero que fue apoyado por todos, porque salió una circular de la Secretaría de Educación, pero Personería también acompañó, pero los consejeros también estamos ahí apoyando, y desde ahí pues se quiere lograr ese proceso. Ahora viene pues después del 19 de octubre la campaña, y pues por supuesto para combatir con los poderes hegemónicos, para combatir a aquellas personas que quieren instrumentalizar a los jóvenes con la plata, con el aval del partido, con todos estos temas, pues estamos buscando de una otra manera que se den esas garantías también para que los jóvenes por lo menos un día puedan entrar a los colegios y puedan hacer campaña al colegio que ellos deseen, y que pues también los rectores pues den esa posibilidad en cada uno de los espacios. Estamos en esa tarea de brindar las garantías, porque yo les soy sincero, si volvemos a sacar los 1.200 votos en Ibagué, o menos de 1.200 votos que fueron hace 4 años, yo no hice nada. O bueno, los consejeros no hicimos nada. La verdad, perdí 4 años de mi tiempo. Eso se demuestra es con votos, mejorando el caudal electoral y demostrando que la participación de las juventudes se refleja en esos escenarios. Oiga, Oscar, y durante su paso precisamente por el Consejo Municipal de Juventudes, en esa trayectoria, dentro de su experiencia, ¿cuáles fueron los retos más importantes y qué es lo más destacado y significativo que se ha llevado a ese proceso? Bueno, yo destaco 3 retos. El primero, combatir el autocentrismo. El segundo, los egos internos. Y el tercero, pasar del discurso a la acción. Voy primero con el autocentrismo. Cuando nosotros llegamos, habían muchos jóvenes que se volvieron viejos hablando de juventud y creyeron que como nos veíamos jóvenes, pues nos iban a instrumentalizar. Nosotros no vamos a negar que pues, el Consejo de Juventud es un mecanismo que tiene una legitimidad en parte y que da algún respaldo correspondiente. Y al llegar a eso, pues teníamos que enfrentarnos a eso, entonces, teníamos que barrer la casa, y pues eso nos generó muchos enemigos, enemigos que, inclusive mismos jóvenes que apoyaban esos procesos. Hoy en día, pues esos jóvenes, esos viejos que se volvieron jóvenes, esos jóvenes que se volvieron viejos hablando de juventud, pues son los mismos que apoyan partidos tradicionales, que instrumentalizan a los jóvenes diciéndoles que sean candidatos, pues lo ponen de puesto 17, pues nunca van a llegar. Y que adicionalmente pues siguen mamando de la teta del Estado sin realmente generar resultados correspondientes. Obvio, un contrato, la dignidad laboral para todos es importante, pues si el Estado nos quiere contratar, pues bienvenido sea, por nuestra profesionalidad, por lo que sabemos, no por favores políticos. Y ahí, digamos que ese era el primer reto, y que pues por supuesto nosotros llegábamos a cualquier espacio y no faltaba el secretario del director de turno, que lo primero que nos decía es que como las votaciones eran bajas, pues no teníamos la legitimidad para ir a pararnos a hablar con ellos. Entonces era el primer reto, y eso es un tema adultocentrista. El segundo, pues obviamente los egos. El Consejo de Juventudes, no nos vamos a negar, está lleno de egos. Había un consejero de un partido político tradicional, que hoy está que se derrumba de partido, que llegó a la oficina del director diciéndole: yo soy consejero, ¿cuántos contratos me va a dar? Entonces de una lo aterrizaron, le dijeron: bueno, papá, primero usted pase a la fila, y segundo, pues muestre primero su proceso. Y eso pues también era, pues eso era un ego, o sea, ¿cómo usted pretende llegar por encima de los demás, y al final pues usted puede sacar menos o más votos, pero al final todos tenemos la misma garantía en el espacio? Y eso internamente nos ha afectado. Yo creo que estos 2 últimos años en el Consejo de Juventudes ha tenido cifras negativas, yo lo he hecho saber. Solamente hasta este sábado se volvió a rendir cuentas en un Consejo de Juventudes, que hay que rendir cuentas cada 6 meses a los jóvenes por medio de sus asambleas, y que pues por supuesto las cifras no son iguales a los 2 primeros años, y eso evoca principalmente a que muchos consejeros o están trabajando, o no les interesa, o están estudiando, o no están igual de comprometidos. Y pues si uno no está comprometido en este espacio, debe dar un paso al costado y darle a los que sí realmente están comprometidos en el escenario. Y eso se traduce, por ejemplo, en la movilización.
Hoy hay muchos jóvenes que se rasgan las vestiduras en el Consejo de Juventudes hablando de legitimidad, hablando de que contra la corrupción y demás, pero pues movilizarán 2 o 3 personas nomás y sin movilización pues lastimosamente no hay proceso participativo. Y el tercero, pues pasar de la acción a los proyectos. Evidentemente muchos consejeros se quedan en la curul, todavía se obnubilan por sentarse en la curul de un concejal, porque como sesionamos en el consejo o en la asamblea, y no se dan cuenta que realmente aquí la única forma de mostrar son los proyectos. Si no hay un proyecto sólido, si no hay proyectos que realmente impacten a los jóvenes, si no hay proyectos que realmente construyan o dentro o fuera del consejo, pues lastimosamente no va a haber una incidencia. Y ahí yo sí quiero hacer también una crítica decía Gina Calderón, desde el amor y desde el afecto, y es que... Unas referencias finas. Y es que, a ver, una cosa... Nosotros criticamos que, por ejemplo, los políticos inauguren la primera piedra, ¿cierto? Y la única. Y la única piedra. Entonces yo no puedo seguir esa práctica adultocentrista de aplaudir un proyecto solamente porque se inaugura. O sea, el proyecto debe dar, el indicador de un proyecto debe ser el resultado. O sea, yo debo medirme lo que logra el proyecto y ahí sí yo me paro y aplaudo y muy bien. Pero es que yo no puedo estar agradeciéndole a un proyecto que ni siquiera sabemos cuál es el resultado correspondiente. Sí, puede movilizar gente, claro, yo puedo ver un proyecto que da el consejo, entonces que meta 100, 200 personas, pero se mide si esas 100 o 200 personas les ha transformado, si sea un granito de la vida de ellos, y ahí es donde hay que medir, y eso es lo que, pues como consejo de juventudes ha faltado. Y una ñapa que me parece importante también contarlo, y sin miedo a decirlo, otro de los problemas que nos ha afectado pues también son esos poderes hegemónicos. Hoy hay un poder hegemónico que reina en la gobernación del Tolima, no lo vamos a negar, y muchos de los que están dentro de ese ejercicio pues por ser de ese poder hegemónico creen que pueden pasar por encima de la institucionalidad. Por ejemplo, hoy hay enlaces de juventudes que osan llamarlo a uno después de las 7 de la noche a decirle: usted no se puede presentar a un espacio. ¿Por qué no? No puede ir a la posesión de los consejeros departamentales. ¿Por qué no? Porque la decisión ya está tomada. Entonces, digamos que se han creído en el poder de ingerir a un mecanismo de participación como nosotros que son independientes, inclusive también en plataforma. A mí me sorprende, por ejemplo, que haya enlaces de juventudes que vayan, por ejemplo, a la personería municipal de Ibagué, que no tiene ninguna competencia la gobernación con la personería municipal, a pedir que cambien la resolución de plataforma, de organización de plataformas, para que entre una plataforma un miembro de plataforma por el simple hecho de que ese joven quiere participar en una escuela de liderazgo que está haciendo la gobernación, y que adicionalmente porque ha hecho las cosas bien. No, pues si no está escrito en la plataforma, pues lo siento mucho, sigamos adelante. Y que haya esa injerencia por parte de la administración departamental, pues obviamente genera inconvenientes. Yo soy muy sincero, por ejemplo, yo me postulé a una convocatoria y yo no sé si esto después, y mirando a la cámara, no sé si esto después a mí me saquen de la convocatoria del proyecto que postulé, pero pues obviamente yo siempre he tenido claro que la coherencia debe ser el acto fidedigno, por cueste lo que cueste, así se caiga lo que esté flojo. Oscar, hay mucha gente que dice que los consejos municipales de juventudes se usan como una plataforma, un fortín político a largo plazo. ¿Usted ha utilizado el Consejo Municipal de Juventudes como una plataforma política? Bueno, como un fortín político, no. Y como una plataforma, tampoco. Pero cuando uno habla de plataforma es que usted va a utilizar el espacio únicamente como un trampolín para llegar a otro. Cuando yo fui representante y pasé a ser consejero, me dijeron que la representación la utilicé como plataforma para llegar a un espacio. Y no, obviamente esos espacios uno llega a estos espacios primero a aprender las dinámicas institucionales. Yo era uno antes de entrar al consejo y otro después. Uno que ahora entiende cómo funciona la administración, cómo funcionan los poderes hegemónicos y cómo uno comienza a movilizar personas. Pero si yo lo utilizara directamente como plataforma, pues realmente uno no haría equipo. ¿Para qué entonces hace equipo? Sino uno se queda en eso y sigue después al consejo, a la asamblea, al congreso, lo que sea. Nosotros en el Consejo de Juventudes lo vemos realmente como un proceso en el cual se puede lograr participación e incidencia, y eso lo hemos demostrado. Por ejemplo, yo no repito en la lista mía del Consejo de Juventudes, van otros jóvenes y los estoy apoyando al 100%, como si yo fuera candidato, porque entiendo que esa renovación va a hacer mucho mejor el proceso. Y segundo,
porque aquí lo veo como una oportunidad de transformar la vida de las personas, sea aquí o sea en cualquier parte, pero aquí se puede transformar la vida de los jóvenes generando transformaciones fidedignas, transformaciones concretas y desde luego transformaciones que estén ligadas desde la independencia. Ahora bien, frente a lo que se llama fortín político, yo entiendo y ustedes me corregirán, fortín político hace referencia a ese cúmulo de votos fijos que yo tengo, ¿cierto? Y pues no, o sea, quien quiera entrar a la juventud a hacer un fortín político, pues no lo va a tener porque los votos de los jóvenes son votos blandos, son votos escuetos, que muchas veces son difíciles de convencer, son difíciles de llegarles a ellos. Entonces uno aquí no puede esperar que tenga el voto como lo tiene uno del líder comunal que fijo cada 4 años confía en el proceso, porque primero los jóvenes no se comportan como una estructura, como un voto de estructura, y segundo, pues tratarlos de esa manera es instrumentalizar prácticas adultocentristas que vamos nosotros llamados a recoger. Oscar, y a propósito de estos procesos por medio de los cuales uno logra establecer cierta base, llega cierta base de votantes, que uno hace incidencia, que uno se hace conocer. Háblenos del proceso que yo creo que todos conocemos, que es mucho de su base política, social y pues como también lo quieran ver todos alrededor, que es creer y merecer. Bueno, sin entrar en una paternalización, creer y merecer para mí es un hijo, es prácticamente mi proyecto más importante de vida. Hoy creer y merecer es prácticamente mi vida política y mi vida profesional, desde que se volvió una fundación. Y pues nació producto de una necesidad, de la necesidad de alejarnos de esos poderes hegemónicos, pero adicionalmente de la oportunidad de que desde la independencia podamos pensarnos un proceso en el cual todos quepamos. A veces uno como joven es tan pasional que se pelea por políticos que en la noche estarán tomando copas entre todos, riéndose de lo que hacen los líderes de ellos. Y nosotros estábamos aburridos de eso, entonces queríamos un lugar en donde pueda pensar el de izquierda, el de derecha, el que no se ha definido, el que se crea político, que yo no creo que exista alguien apolítico en el mundo, pero pues el que se sienta se crea político, y nos pensemos un proyecto en el cual todos quepamos y todos podamos construir unos consensos que nos puedan llevar a procesos inclusive transformacionales más importantes que los que ha podido llevar el radicalismo en la historia. Y ahí pues se ha consolidado una postura en la cual pues hemos intentado llevar desde el diálogo, desde la concertación. No es fácil porque pues por supuesto muchos de los jóvenes tienen opiniones muy pasionales dentro del colectivo, pero que pues han logrado resultados importantes. Hoy creer y merecer pues es una fuerza política juvenil que se piensa desde la independencia, desde la coherencia y el liderazgo, la formulación de estrategias y proyectos que promuevan la democracia participativa. Y qué mejor democracia participativa que los propios consejos municipales de juventudes. Hoy en este momento tenemos aproximadamente 20 candidatos en el departamento del Tolima, distribuidos en 4 municipios, que pues aspiran a llegar en este proceso, que pues aspiran a lograr una participación. Lo hablaba con alguna compañera, pues bueno, el Partido Conservador sacará 47 listas, pues el Partido Conservador tiene la chequera de diferentes instituciones. Nosotros lo hacemos desde la independencia, desde las redes de afecto, desde pedirle plata. Muchos de nuestros candidatos le piden plata a los papás, hacen rifas, hacen tamaladas, hacen tapazos, y pues desde ahí es una tarea dura, pero es una tarea bonita que puede consolidar el momento en el cual nosotros lleguemos, no le tengamos que deber nada a nadie. Y que pues por supuesto la otra línea, que es la línea de proyectos, pues se ha basado en una constante. Nosotros sí podemos destacar 3 proyectos, pues los modelos de participación ciudadana, que son esos modelos consejos y asambleas en donde los jóvenes simulan estar en un espacio de una corporación pública y entender cómo funciona desde adentro, desde los recintos, o las escuelas de liderazgo que hemos llevado en diferentes espacios, y por supuesto las alianzas con instituciones educativas en temas de paz, de comunicación social y de oratoria, que ha sido una de las oportunidades que, por ejemplo, uno de los ejemplos del Colegio Cisneros nos ha dado esa oportunidad, y así otras instituciones educativas que nos han brindado esa oportunidad de poder generar procesos participativos. Usted mencionó ahorita que Creer y Merecer es un colectivo con una raíz política, social, cultural. Si se pudiera demarcar una tendencia política, ¿cuál sería dentro del colectivo? Lo que pasa es que las tendencias políticas en el colectivo son diversas.
El colectivo se basa principalmente en la multiculturalidad de disciplinas, en la multiculturalidad de opiniones y en la multiculturalidad de ideologías. En el colectivo tenemos personas que son de derecha, son de izquierda, son de centro, han apoyado X candidato, otro candidato, pero que en el momento de nosotros sentarnos, pues mediante un diálogo que son diálogos profundos, o sea, para nosotros tomar una decisión de apoyar a un candidato, por ejemplo, hace 2 años al Consejo, fue un diálogo profundo en el cual tuvimos que pensarnos qué cuesta eso y que cómo vamos a responder a las narrativas que muchas veces nos han atacado. Entonces, mire que, por ejemplo, para nosotros escoger una posición, no sé, por ejemplo, de la consulta popular, que era una de las posiciones que debíamos tomar postura, si no llegábamos a un consenso, cada quien era libre de escoger su opinión. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros no buscamos instrumentalizar al joven, que el joven piense igual que todos o que todos vayamos como borregos, sino que realmente tengamos la opinión de definir qué creemos y qué no creemos dentro del espacio. Hoy tenemos la fiel convicción de que si llegamos a esos acuerdos nacionales en el cual todos quepamos, en el cual todos nos respetemos, sin obviamente faltar a la ética, faltar a los principios, decía Álvaro Gómez Hurtado, podemos lograr esos cambios necesarios que necesita no solo la política juvenil, sino la política en nuestro municipio y nuestro departamento. Oscar, y hablando de la incidencia tal vez o todo lo que puede lograr un consejero de juventudes, ¿qué tanta vinculatoriedad, qué tan vinculante es el papel de los consejeros municipales de juventudes? Uno escucha por ahí en la calle que solamente se reúnen a hablar y que de ahí no pasa del papel tal vez. Uh-huh. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación entre lo legal, lo que establece la normativa, y pues lo político, sí, que es lo material, lo que vemos el día a día. Lo legal establece que los consejos de juventudes tienen 3 espacios de incidencia que son supremamente importantes, que son las comisiones de concertación y decisión, que yo las asemejo a lo que tienen, por ejemplo, los sindicatos con los empresarios, y es poder sentarse a poder definir cuáles son esas cuestiones o aspectos que el trabajador quiere y que tienen efecto vinculante. Esa acta tiene efecto vinculante. Así son las comisiones de concertación. Se sientan los jóvenes, los representantes de los jóvenes con la administración, y lo que salga ahí tiene efecto vinculante. Los espacios de interlocución, que es, por ejemplo, las sesiones conjuntas con la alcaldesa, o sea, sentarse directamente de tú a la alcaldesa, o la gobernadora si es departamental, o el presidente si es consejero nacional, porque es consejero, no porque le hicieron el favor político de sentarse con ella. Y pues, por supuesto, participar en los consejos de política pública social, que a mí me parecen los espacios más incidentes, porque son los que se encargan de aprobar, revisar todas las políticas públicas del municipio, del departamento, de la nación. Y ahí me parece algo muy importante, y es que las herramientas sí las da el estatuto. Quisiéramos más, obvio. Necesitamos más, pues hay que hacer las reformas. Bueno, y adicionalmente la sesión conjunta con el Consejo, la Asamblea o el Congreso. Nosotros sesionamos conjuntamente con el Consejo y podemos ahí mismo también pedir controles políticos. Cuando se veía que, por ejemplo, un joven podía pedir un control político cuando era una función exclusiva del Consejo. Entonces, eso es una herramienta que nosotros tenemos dentro del espacio. Eso es lo que dice la ley. Ahora, lo político. La realidad es que muchas veces, y es una autocrítica que también nos hacemos nosotros como consejeros, somos nosotros los que no nos damos esa garantía. Los ediles, por ejemplo, llevan existiendo hace más de 30, 40 años, y cuando comenzaron no se les pagaba. Ni siquiera tenían, por ejemplo, las garantías correspondientes de la articulación directa con la administración o los presupuestos participativos. Eso es producto de una lucha. Pero si nosotros como jóvenes no entendemos que esa lucha es un producto a futuro, un producto en el cual sí o sí tenemos que venir trabajando de día, que tenemos que arar para sembrar, pues obviamente nos vamos a quedar únicamente en la crítica. Y sí es cierto, muchas veces como jóvenes, y nos pasa en muchos departamentos, y aquí precisamente en los 47 municipios, nos quedamos encerrados en el recinto. Como yo lo comentaba, nos quedábamos obnubilados viendo los cuadros de los próceres ibaguereños y viendo las curules, y se nos olvidaba que muchas veces el trabajo también es territorial. Y ahí, pues obviamente nos ha afectado mucho el proceso correspondiente de generar unas transformaciones que realmente se necesitan.
Y ahí también pasa porque muchos consejeros no se han tomado la tarea como es. Hoy hay mucho consejero que está en el Consejo de Juventudes de agache, que no funciona, que solo critica, que no aporta, que no sirve, y que pues por supuesto eso ha generado lastimosamente que no podamos realmente incidir de la mejor forma. Pero pues vamos a destacar cosas positivas, ¿no? Y creo que también estos podcasts ayudan a contar eso, a generar esas narrativas positivas, y es que pues una de ellas es lo que pasó en la Asamblea Nacional de Juventudes. Yo creo que la Asamblea Nacional era una deuda histórica que tenía este gobierno y los anteriores, desde que la norma se promulgó en el año 2013. Era el único derecho que no habíamos estrenado en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y que pues haberse logrado, haber tenido 2.500 jóvenes de todos los puntos cardinales de Colombia en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, precisamente en el Parque Deportivo y en la Universidad del Tolima y en el SENA, pues dio paso a que se construyera la primera agenda pública de juventudes, que salvó, por ejemplo, las elecciones al Consejo de Juventudes. Una de las posiciones que tenía el gobierno nacional era suspender las elecciones, y gracias a que existía una agenda de más de 2.500 jóvenes que decía sí o sí debe haber elecciones al Consejo de Juventudes, pues se movilizó ese proceso para que hubiera tanto presupuesto, tanto de la administración nacional, tanto del gobierno nacional, como del CNE, como de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También por destacar proyectos. Yo quiero destacar acá dos proyectos que me parecen muy importantes. Uno de una amiga que hoy es plataformada, que nos dolió mucho que se haya ido del Consejo de Juventudes porque prácticamente la sacaron de la peor forma. No solo su organización, sino también el mismo Consejo de Juventudes, y fue el proyecto que hizo Juliana, que se llamaba Cambiando el Rumbo. Era un proyecto en el cual hacía intervención social directo con los jóvenes de responsabilidad social para adolescentes, en donde se les enseñaba, por ejemplo, prácticas democráticas como ellos mismos escoger sus gobiernos escolares, pero también hacer huertas caseras, pero también educación inclusiva, también pensarse desde lo psicosocial como qué vamos a hacer después de salir de ese periodo de la responsabilidad social penal. También pues destacar lo que fue un consejo al territorio. El Tolima es el único departamento que tiene diagnosticados sus 47 consejos municipales de juventudes. Nosotros, antes de que la administración expidiera el plan departamental de desarrollo, sabíamos qué consejos existían y qué consejos no existían y qué necesitaban cada uno de ellos. Y eso dio paso a que, por ejemplo, el departamento del Tolima sea el único departamento que en su plan departamental de desarrollo tiene 11 metas única y exclusivamente al subsistema de participación. Ningún otro departamento tiene tantas metas tan abundantes solo en un tema en cuestión como es el subsistema, como es la participación. Y eso dio paso a que, por ejemplo, hoy haya una escuela de liderazgo que lo hace la administración departamental, que haya un banco de proyectos que se llama Únete al Parche. Eso no es únicamente voluntad política, eso no es que la gobernadora de turno haya dicho lo quiero hacer, ¿no? Eso fue producto de que en el plan de desarrollo se establecieron unas necesidades y esas fueron reflejadas en esas necesidades. Esos son logros que tal vez los jóvenes esperan que existan muchos más, pero para mí, por lo menos la bandera que yo defiendo, que es la participación ciudadana y la democracia, son logros importantes porque democratiza la participación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si yo tengo un proyecto, no necesito ir detrás de un político, ni ir detrás de un gamonal a que me diga, a que me haga el favor, como si fuera un favor, a que me reúna con alguien para que me ayuden a los refrigerios, o que me ayuden que para los buses, sino que aquí ya le está dando la dignificación para que si usted tiene un proyecto, pues lo presente y gane porque sea un proyecto bueno. Y creo yo que esas son cosas a destacar de estos 4 años del Consejo de Juventudes, que hay mucho por hacer, obvio, y que esperamos que los nuevos lo puedan lograr, pero que ya algo hará en el proceso. Yo creo que es un diálogo bastante interesante, y que el papel de los jóvenes se ha visto un poco más presente dentro de cada uno de estos planes de desarrollo y de ejecución que hay a lo largo de los municipios y departamentales. Sí. Oscar, hoy estuvimos hablando, ese es un poco el panorama que se tiene, estuvimos hablando sobre consejos municipales de juventudes, la situación actual, lo que viene, el colectivo Creer y Merecer. Oscar, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, por hablarnos un poquito desde su experiencia, desde su lugar de enunciación. Bueno, William y Andrés, muchísimas gracias por la invitación, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy contento. A mí me querían meter en camisa 11 varas, pero uno es diplomático dentro de los espacios. Los políticos. Los politólogos. De igual forma, William,
una vez más, un capítulo de Entre Líneas Podcast. Un placer seguir compartiendo este espacio. Oscar, gracias por venir, por estar acá con nosotros. Nos estaremos viendo entonces en un capítulo más de Entre Líneas Podcast. Gracias a todos. Chao, chao.